Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a dar inicio a la videoconferencia para poder compartir estrategias para la realización y ejecución de la sesión taller número 17 en el área de matemática, que corresponde a las transformaciones geométricas con azulejos. El contenido que vamos a desarrollar en esta sesión taller es referente a las transformaciones geométricas. Bien sabemos todos, maestros, coordinadores pedagógicos, especialistas y directivos, que las sesiones taller de reforzamiento pedagógico responden a una matriz, y cada sesión está elaborada y desarrolla tanto competencias, capacidades e indicadores que los podemos apreciar a continuación. En esta diapositiva podemos apreciar el aprendizaje esperado, y en este cuadro notamos la competencia. Es una sola: actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización. Esta competencia, considerada para la presente ficha, para la presente sesión taller número 17, es una de las pocas que considera las 4 capacidades matemáticas. Ahí podemos visualizar la capacidad matematiza, comunica y representa, razona y argumenta, y elabora y usa estrategias. Cada capacidad presenta indicadores, y las podemos también leer en esta diapositiva, ¿no? La capacidad matematiza situaciones, tiene un indicador plantear relaciones geométricas en situaciones artísticas, y las expresa en un modelo que combina transformaciones geométricas. La capacidad comunica y representa ideas matemáticas, mide el aprendizaje de los estudiantes a través del indicador, grafica la composición de transformaciones, derrotar, ampliar y reducir en un plano cartesiano o cuadrícula. Asimismo, la tercera capacidad matemática, razona y argumenta generando ideas matemáticas, intenta que el estudiante desarrolle y evalúa también a través de un indicador esta capacidad, y el indicador sería plantea conjeturas con respecto a las capacidades correspondientes de figuras congruentes y semejantes luego de una transformación. La cuarta capacidad matemática es elabora y usa estrategias, y los docentes van a evaluar a los estudiantes a través del indicador, realiza composición de transformaciones, derrotar, ampliar y reducir en un plano cartesiano o cuadrícula al resolver problemas utilizando recursos gráficos y otros. Entonces, en este cuadro, en esta diapositiva, podemos apreciar cómo se van enlazando la competencia, las capacidades y los indicadores que nosotros debemos evaluar al finalizar el desarrollo de la presente ficha. Bien sabemos que la estructura de cada una de las fichas tiene 4 secciones. La primera es situación de contexto, luego tenemos el aprendemos, luego el analizamos y finalmente el aprendemos. Para la presente ficha podemos nosotros visualizar tanto en la ficha como en esta diapositiva que partimos de una situación de contexto que tiene que ver con los azulejos que se presentan en el convento de Santo Domingo, ¿no? Y para poder situar al estudiante en este contexto es que presentamos en la ficha la imagen de estos azulejos, y también hay una redacción, hay una pequeña redacción donde el estudiante va a poder situarse en ese contexto, ¿no? En pleno centro limeno se encuentra el convento de Santo Domingo, y entre sus paredes vivieron personajes famosos tales como San Martín de Porres,
San Juan Macías, y en su interior se encuentra el sepulcro de Santa Rosa de Lima. Este enorme claustro está decorado con azulejos en todas sus paredes, hasta una altura de 240 centímetros, que culmina en una cenefa en la que se representan los grandes personajes de la orden dominica. Los azulejos sevillanos fueron colocados utilizando algunas transformaciones geométricas. Esta situación de contexto nos va a servir a nosotros para recoger los aprendizajes que traen nuestros estudiantes y también poder compartir e intercambiar con ellos algunas ideas, conceptos que pudieran tener, combinando un poco la matemática con la historia, pero debemos de desconcentrar nuestra atención en que lo que queremos nosotros recoger de parte de nuestros estudiantes es qué conocen ellos acerca de las transformaciones geométricas, ¿no? Entonces nos valemos de estas figuras, estos mosaicos, estos gráficos, estos azulejos, para poder de repente recoger información referente a la simetría, la transformación, la rotación, el eje de simetría. Entonces, a continuación, vemos nosotros algunas preguntas que nos pueden ayudar, definitivamente que nos van a ayudar a poder recoger qué aprendizaje traen nuestros estudiantes, ¿no? Con respecto a estos conocimientos y estas capacidades que queremos desarrollar. Entonces, aquí se recomienda, cuando son muchas preguntas, que los estudiantes puedan trabajar en pares, o también, tal como están distribuidos, en equipos de 4, de repente poder compartir la situación de contexto, poder visualizar las imágenes y poder dar respuesta a estas 5 interrogantes, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo son las figuras que ves en los azulejos? Cada estudiante podrá dar su respuesta y cada una de las respuestas son valiosas. El maestro es el moderador, es el conductor, es quien va a poder recoger todos estos aprendizajes y poder dar algunas conclusiones, motivando siempre la participación de cada uno de los estudiantes, ¿no? Se pueden observar cambios de posición con respecto a una figura determinada en los diseños de los azulejos, es otra pregunta, y así podemos ir nosotros ir leyendo e ir recogiendo de parte de nuestros estudiantes qué conocimientos previos traen, ¿no? La segunda sección de la ficha es el aprendemos. En esta sección se caracteriza porque a través de esa sección vamos a dar el marco teórico, vamos a dar algunas pautas que posteriormente le servirán al estudiante para poder resolver y enfrentarse a las diversas situaciones problemáticas que se presentan tanto en el analizamos como en el practicamos. Entonces, en la ficha nosotros tenemos algunos conceptos, algunas definiciones, algunas explicaciones gráficas, algunos ejemplos también que nos van a ayudar para poder comprender adecuadamente este conocimiento que son las transformaciones geométricas. Podemos visualizar la imagen de una reja, ¿no?, donde me piden responder 3 preguntas. La figura que se ha desplazado cambió de forma. Podemos visualizar nosotros que tenemos una especie de figura base matriz y hacia el lado derecho podemos observar nosotros que se repite esta imagen, ¿no? Es como si la imagen se copiara hacia el lado derecho. Entonces, vamos a compartir estas preguntas. Los estudiantes aquí también se podría tranquilamente, a través de la lluvia de ideas, de esa estrategia de la lluvia de ideas, poder ir recogiendo cuáles son las respuestas de nuestros estudiantes, porque recoger la respuesta de todos va a ser bastante difícil, pero poder recoger la respuesta por equipos, o de repente alguna otra estrategia, podríamos plantearla aquí, ¿no?, para poder agilizar y sobre todo que no nos quede corto el tiempo. La figura que se ha desplazado cambió de tamaño, entonces el estudiante va a poder
visualizar, va a poder comparar, ¿no? Ahí haciendo uso de repente de la regla, va a poder calcular si ha cambiado de tamaño, ha variado de tamaño, tanto en el ancho o en el grosor, ¿no? Y la otra pregunta es la figura que se ha desplazado, ¿cambió de posición? Entonces, son preguntas que nos van a ayudar para poder más adelante definir y que esta definición de cada una de las transformaciones geométricas quede verdaderamente aprendida por cada uno de nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué es una traslación? Tanto en la ficha como en esta diapositiva podemos ver que una traslación geométrica es una traslación geométrica que se realiza en el plano. En ella, las figuras solo cambian su posición, es decir, solo varía el lugar, es decir, su orientación, tamaño y formas se mantienen. Y es lo que podemos ver nosotros en este ejemplo gráfico de esta diapositiva, ¿no? La orientación se mantiene. El tamaño de la figura base, de la figura original, se mantiene, no ha variado, no es más grande o más pequeña, se mantiene el mismo tamaño. Y la forma de la imagen también. Entonces, lo único que ha variado es la posición. Tenía una posición originalmente y va variando su posición. Se va copiando, como dijimos anteriormente, se va copiando a la derecha y de manera reiterativa en este caso, ¿no? Entonces, podemos nosotros comprender que en una traslación se mantiene la orientación, se mantiene el tamaño, se mantiene la forma, pero lo único que varía es la posición. Este ejemplo figura en la ficha, pero el maestro puede llevar algún otro material que visualice a los estudiantes de manera rápida, de manera ágil, y que no solamente ellos puedan visualizar, sino también puedan manipular, ya que están al paso equipos de 4, están distribuidos en equipos de 4, de repente hay un material que les sirva a ellos para poder visualizar que en una traslación se mantiene la orientación, el tamaño y la forma. Lo único que varía es la posición. Otro de los conceptos necesarios que tiene que aprender el estudiante y que no tiene que tener ninguna duda es con respecto a la rotación o giro. Normalmente y cotidianamente nosotros hablamos de rotar, ¿no? Y lo tenemos como sinónimo de girar. Entonces, la rotación también es una de las transformaciones geométricas en las que tenemos que tener en consideración que debe existir un punto fijo. A partir de una imagen, de una figura geométrica, en este caso tenemos ahí una figura geométrica ABCD, ¿no? Es un rombo. Nosotros tenemos que tomar un punto fijo y a partir de ese punto fijo nosotros podemos girar o rotar toda la figura, tanto en sentido horario como en sentido antihorario. O sea, una de las dos opciones, puede ser en sentido horario o puede ser en sentido antihorario. Entonces, la rotación es una transformación en la que se efectúan movimientos de la figura alrededor de un punto fijo. En las rotaciones, las figuras conservan su forma, tamaño y ángulos. O sea, si bien es cierto, para la traslación también se mantenía la forma, el tamaño, ¿no? Y los ángulos, aquí también. Pero aquí tiene que girar la imagen tomando un punto fijo sobre el cual tiene que girar, tanto en sentido antihorario o también podría girar en sentido horario. Si el giro es en sentido antihorario, el ángulo de rotación será positivo. O sea, si va en sentido contrario a las agujas o a las manecillas del reloj, indicaremos de que el ángulo de rotación es un ángulo positivo. Por ejemplo, más 90 grados.
Y si el sentido de rotación es el sentido horario, al mismo sentido de las manecillas del reloj, vamos a decir que la rotación es negativa, podría ser menos 90 grados centígrados. Otra de las transformaciones geométricas es la simetría. ¿Y qué cosa es hablar de simetría? Aquí de repente, antes de plantearle el ejemplo gráfico, ¿no? Podríamos nosotros contextualizar al estudiante de que también nuestro cuerpo tiene un eje de simetría. Si nosotros trazamos un plano que divida nuestro cuerpo en dos, desde la parte superior hasta la parte inferior, vamos a notar de que nuestro cuerpo queda dividido en dos partes que son simétricas, ¿no? Que la distancia de mi hombro derecho es la misma, al eje de simetría, es la misma que la distancia de mi hombro izquierdo al mismo eje de simetría. Entonces, después de poderle ayudar al estudiante que reconozca qué cosa es un eje de simetría y cuáles son los cuerpos y cuáles son las condiciones para que un cuerpo sea simétrico, entonces le podríamos indicar que visualice este gráfico que corresponde a una cancha de fútbol, ¿no? Un campo de fútbol. Y podemos nosotros indicarles que el campo de fútbol tiene un eje de simetría. Si trazamos una recta, un eje desde la parte superior hasta la parte inferior que divide el campo en dos mitades, esa recta, que está marcada de color rojo, se convierte en el eje de simetría. Y podemos verificar lo que anteriormente hemos dicho. El arco derecho está separado de la misma distancia del eje de simetría que el arco izquierdo. ¿Sí? El punto desde donde se lanzan los penales de un equipo, la distancia de ese punto hasta el eje de simetría es la misma distancia del otro punto desde donde se lanzan los penales al eje de simetría. Y así, podríamos ayudar a que el estudiante compare, visualice, mida las distancias y demuestre que el eje de simetría es aquella recta que me va a dividir en dos partes iguales a un cuerpo o a una imagen, y cada punto va a estar separado del eje de simetría de la misma distancia que su opuesto, ¿no? Entonces, luego de ayudarle al estudiante a que pueda identificar qué cosa es la simetría, que identifique el eje de simetría, y que también reconozca que hay cuerpos que son simétricos y hay cuerpos que no son simétricos, ya podríamos nosotros darle la definición. ¿Qué es una simetría? Son aquellas transformaciones que intervienen en los puntos y figuras del plano. Pueden ser respecto a un punto, simetría central o puntual, o respecto a una recta, simetría axial. Para poder explicar un poquito esta última parte del estudiante, es que se presentan estos gráficos, tanto en la ficha como en esta diapositiva. Si tenemos una recta, ¿no?, en la parte inferior derecha, podemos observar un segmento de recta donde tenemos el punto A y el punto O, que nos va a servir como punto de simetría. Entonces, utilizando la definición de simetría, la distancia desde el punto A hasta el punto de simetría O tiene que ser la misma distancia que debe existir hacia el opuesto, que sería el punto A', ¿no? Entonces, ahí estaremos hablando de simetría central o puntual. En cambio, en el gráfico inferior izquierdo podemos observar nosotros ya figuras planas, partiendo del triángulo ABC. Nosotros trazamos el eje de simetría L, que está remarcado de color azul, y utilizando la definición de simetría,
observamos que la distancia del punto A al eje de simetría L es la misma distancia que del eje de simetría L al punto A'. Podemos visualizar que la distancia del punto B al eje de simetría L es la misma distancia que del eje de simetría al punto B'. Y lo mismo ocurre con C. Entonces, el estudiante, aquí ayudará mucho que el maestro lleve imágenes, lleve figuras, el estudiante utilice la regla y pueda demostrar que las distancias son las mismas, ¿no? Otra transformación geométrica que considera la presente ficha es la homotesia. Y la homotesia es la transformación geométrica que no tiene una imagen congruente, ya que a partir de una imagen dada se obtienen una o varias figuras en tamaño mayor o menor que la figura inicial. Para ello se parte de un punto escogido arbitrariamente, la cual se llama centro de homotesia, y le hemos asignado la letra O. Desde él se trazan tanto segmentos de recta como vértices tenga la figura que se va a transformar. Se debe considerar la razón de homotesia, que en este caso la estamos considerando y representando con la letra K, que viene a ser la escala en la que se realiza la reproducción. Vamos a intentar explicar ese gráfico que nos presenta la ficha y que también la tenemos en esta diapositiva. La imagen inicial es la imagen que tenemos en el centro, ¿no? Ese rombo que tenemos en el centro. Sabemos nosotros de que hemos escogido una situación de contexto, en este caso es un cartel, ¿no?, de tránsito, y esa sería la imagen inicial. A partir de esa imagen inicial, nosotros escogemos un punto que, según la definición, nos indican que ese punto es un punto escogido arbitrariamente, y en este caso el punto O. Podría ser cualquier otro punto en cualquier lugar del espacio o del plano. Dicen que a partir de este punto nosotros debemos trazar rectas o segmentos que pasen por cada uno de los vértices de este rombo de la figura inicial. Podemos observar que ahí están los segmentos trazados con color plomo. Y cuando la razón de homotesia es mayor que 0, pero menor que 1, o sea, cuando la razón de homotesia es una fracción, las figuras que vamos a obtener van a ser más pequeñas que la figura inicial. En cambio, cuando la razón de homotesia es mayor que 1, las figuras que vamos a obtener son más grandes, aumentan el tamaño, pero respetando la misma forma, solamente aumentan el tamaño de la figura inicial. Para este ejemplo, la razón de homotesia del primer gráfico es un medio, y hablamos de una reducción. Y también para este ejemplo, en la parte izquierda, tenemos la razón de homotesia cuando vale 2, cuando se agranda la imagen, y hablamos de una ampliación. Entonces, hablar de homotesia es partir de una imagen inicial, tener un punto, ¿no?, arbitrario, escogido, a partir del cual se va a trazar segmentos que pasan por cada uno de los vértices de la imagen, de la figura geométrica, y hablamos también de la razón de homotesia. Una tercera parte de la ficha es la sección de la analizamos, y en ella nosotros, luego de haber partido de una situación de contexto, luego de haber compartido con los estudiantes los diversos conocimientos que tienen que tener ellos de base para poder enfrentarse a las situaciones problemáticas del analizamos y luego lo practicamos, los estudiantes tienen que, a través de estas situaciones, ir resolviendo problemas. Aquí tenemos uno, ¿no? Señala el centro O, el punto O, y la razón de homotesia en el siguiente caso.
tenemos el gráfico inicial, el cuadrado ABCD, ¿sí? Y tenemos que en la parte derecha la homotecia A', B', C', D'. Entonces, sabemos de que el punto O es el punto de intersección de los segmentos que pasan por el vértice. Por lo tanto, nosotros vamos a encontrar el punto O trazando los segmentos A' y prolongándolo, B' y prolongándolo, C' y prolongándolo, y D' y prolongándolo, pero prolongándolo para el lado donde se van a intersectar, que sería para el lado izquierdo. Entonces se consideran a los cuadrados ABCD como figura original, al cuadrado ABCD como figura original y al cuadrado A', B', C', D' como la figura transformada. Es una transformación de homotecia. Ampliación, ¿verdad? Ampliación. Entonces, podemos aquí visualizar en la resolución que luego de unir los segmentos van a intersectarse en un punto O. Ese punto O es el punto que me pide, el punto de homotecia, ¿no? A partir del cual trazo los segmentos y los segmentos tienen que pasar por los vértices de las figuras geométricas. Entonces, ya el maestro, el docente, podrá aplicar las estrategias necesarias o pertinentes que considere para sus estudiantes, con la intención de que pueda quedar claro y poder corroborar lo que se vio en la teoría, ¿no? Por lo tanto, si los vértices están a un mismo lado del centro de homotecia, se dice que la homotecia es directa. Por lo tanto, la razón será positiva. Si los vértices están a distinto lado del centro de homotecia, o se dice que la homotecia es inversa. Por lo tanto, la razón será negativa. Entonces, aquí en la situación, en esta sección de lo analizamos, nosotros tenemos 4 situaciones problemáticas que nos van a ayudar a poder consolidar el marco teórico y también poder desarrollar capacidades y la competencia indicada con nuestros estudiantes. La cuarta y última sección es la sección del practicamos. En esta sección, tal como los maestros, los especialistas y los coordinadores pedagógicos saben, solamente consideramos 10 ítems que son evaluables, que se consideran en el aplicativo de evaluación. Entonces, el estudiante se enfrenta a 10 situaciones matemáticas diversas y que han sido escogidas respetando la matriz. Quiere decir de que si la matriz busca desarrollar 4 capacidades, los 10 ítems estarán distribuidos en base a esas 4 capacidades, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo. Podemos visualizar en la parte superior la competencia, la capacidad del indicador para este ítem, el ítem número 1. La figura muestra las medidas del campo de fútbol de una asociación comunal. Felipe quiere realizar la representación reduciendo las medidas a su tercera parte. Grafica el campo de fútbol y responde cuánto mide el perímetro del campo reducido, ¿no? Aquí te dan la imagen original, ¿no? La imagen real. El campo de fútbol tiene de largo 90 metros y de ancho 45 metros. Ahora, me piden reducir las dimensiones, tanto de largo como del ancho, a la tercera parte. Y aquí podríamos nosotros también recoger y utilizar los aprendizajes que ya tienen los estudiantes, no solamente de fracciones, sino también de porcentajes, ¿no? Entonces, cada estudiante planteará su estrategia, pero no descuidar que el indicador es grafica la composición de transformaciones de rotar, ampliar y reducir. En este caso, el indicador o la transformación geométrica que vamos nosotros a utilizar es la de reducción, en cuadrícula, ¿no? En una cuadrícula. Entonces, podemos nosotros ver que nuestros estudiantes, a partir del gráfico inicial,
ellos están graficando la reducción. Si el gráfico inicial tenía 90 metros de largo, en la reducción, a la tercera parte tendrá 30 metros, ¿verdad? Y el ancho, si originalmente tenía 45 metros, en la reducción tiene 15. Entonces, eso es lo que debe de realizar, el estudiante, porque el indicador, si lo volvemos a repetir, el indicador grafica la composición de transformaciones, en este caso la transformación de reducir en un plano o en una cuadrícula, ¿no? En un plano cartesiano o en una cuadrícula. En este caso, el estudiante va a reducir un gráfico original que está en una cuadrícula. ¿Cuánto? Para esa situación problemática, a su tercera parte. Entonces, si el estudiante logra graficar, logra reducir, es que habrá dado con el indicador y habrá desarrollado la capacidad como X representa ideas matemáticas. Y a través de esa capacidad se ha desarrollado la competencia, actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización. Muy bien, ahí está algunos ejemplos de algunos cálculos para poder determinar la tercera parte de 90, la tercera parte de 45, pero esa es una forma. También podrían utilizar porcentajes, fracciones o un cálculo mental, ¿no? Respuesta, el perímetro del campo reducido es 90 centímetros. ¿Por qué 90 centímetros? Porque es 30 más 30 más 15 más 15 centímetros, te dan 90 centímetros. Muy bien, agradecemos la participación de cada uno de los especialistas y los esperamos la próxima semana para la videoconferencia de la ficha número 18.